Hay semanas que parecen eternas, ¿sí o no? Semanas que no se miden por 7 días, sino por el peso que te dejaron encima. Hay semanas que no terminan cuando llega el viernes, ni cuando baja el sol, ni cuando apagas el teléfono. Porque el cuerpo llega al fin de semana, pero el alma sigue corriendo. La mente sigue repasando conversaciones, el corazón sigue masticando heridas, el espíritu sigue peleando con preguntas. Y uno dice, Señor, oficialmente la semana terminó, pero por dentro sigo en medio de la tormenta. Y yo quiero hablarle hoy a esa gente, a la gente que llegó al final de esta semana con una sonrisa en la cara, pero con una batalla adentro, a los que hicieron lo que tenían que hacer, a los que cumplieron, a los que sostuvieron la casa, a los que fueron al trabajo, a los que cuidaron a sus hijos, a los que sirvieron a todo el mundo mientras por dentro estaban al borde del llanto, a los que se mostraron fuertes para que otros no se preocuparan, pero esta noche, cuando por fin se quedaron solos, sintieron el cansancio acumulado de tantos días, porque hay un cansancio que no se cura durmiendo 8 horas, hay un cansancio del alma, hay un agotamiento que no se saca con vacaciones, ni con una buena comida, ni con desconectarte un rato. Es ese agotamiento que aparece cuando llevas demasiado tiempo siendo fuerte, cuando llevas demasiado tiempo tragando palabras, cuando llevas demasiado tiempo creyendo sin ver, cuando llevas demasiado tiempo esperando una llamada, una respuesta, una puerta, una noticia, una mejoría, una reconciliación, una señal. Y entonces llegás al final de la semana y le dices al Señor, yo no quiero empezar una nueva semana con este peso. No quiero cruzar al lunes con este temor. No quiero acostarme con esta presión sobre el pecho. No quiero seguir llevando en la espalda lo que tú nunca me pediste cargar. Y ahí es donde entra la palabra del Señor con una ternura feroz, con una autoridad dulce, con una firmeza que abraza. Porque Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué frase, qué declaración, qué herencia, qué testamento espiritual. Jesús no dijo, les voy a dar explicaciones para todo. Tampoco dijo, les voy a asegurar que nunca llorarán, que nadie los traicionará, que no tendrán pérdidas, que no atravesarán noches largas. No, dijo algo mucho más poderoso, mi paz os doy. O sea, no te da una teoría sobre la paz, no te da una charla motivacional sobre la paz, no te presta una emoción temporal, te entrega algo que le pertenece a Él, mi paz, la paz de Cristo, la paz del Hijo. La paz de aquel que podía dormir en una barca mientras el agua entraba por los costados. La paz de aquel que caminó hacia la cruz sabiendo lo que venía y aún así no retrocedió. La paz de aquel que rodeado de odio siguió hablando de amor. La paz de aquel que en medio del caos nunca perdió el centro. Eso significa que la paz de Dios no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio del problema. La paz de Dios no consiste en que todo esté resuelto, consiste en que, aunque todavía no esté resuelto, tú sabes en manos de quién estás. La paz no siempre cambia la escena primero, a veces te cambia a ti en medio de la escena. Porque nosotros, si somos honestos, solemos definir la paz de una manera muy pobre. Pensamos que paz es que nadie nos moleste, que paz es que la cuenta del banco esté ordenada, que paz es que la familia no discuta, que paz es que el diagnóstico salga bien, que paz es que el jefe no llame, que paz es que el muchacho no llegue tarde, que paz es que la hija no conteste con ese tono, que paz es que no haya más malas noticias. Pero la Biblia habla de algo más profundo. En el Antiguo Testamento la palabra que aparece es shalom. Y shalom no es simplemente que no haya guerra, shalom es integridad, es bienestar, es plenitud, es armonía, es la sensación espiritual de que lo roto está siendo tocado por la mano de Dios. Es cuando el cielo te sostiene por dentro, aunque afuera todavía haya escombros. Y cuando el Nuevo Testamento habla de paz, usa la idea de eirene, que tiene que ver con una relación restaurada, con lo que estaba roto y fue unido otra vez. Entonces la paz bíblica no es superficial, es profunda, no es cosmética, es estructural, no es maquillaje del alma, es cirugía divina. Por eso hay gente que sonríe y no tiene paz. Y hay gente llorando de rodillas que sí la tiene, gente con agenda llena y corazón vacío, y hay gente sin respuestas todavía, pero con un reposo santo. Porque la paz que da el mundo depende de lo que pasa afuera. La paz que da Cristo nace de lo que Él hace adentro. El mundo dice, tendrás paz cuando controles todo. Cristo dice, tendrás paz cuando me entregues el control. El mundo dice, tendrás paz cuando entiendas todo.
Cristo dice, tendrás paz cuando confíes aunque no entiendas. El mundo dice, tendrás paz cuando no te falte nada. Cristo dice, tendrás paz cuando descubras que conmigo no te falta lo esencial. El mundo dice, tendrás paz cuando nadie te decepcione. Cristo dice, tendrás paz cuando dejes de poner tu seguridad en la fragilidad de la gente y la pongas en mi fidelidad. Y yo sé que esto suena hermoso cuando se predica, pero se vuelve sagrado cuando se vive. Porque otra cosa es decir Dios da paz y otra muy distinta es necesitarla de verdad. Otra cosa es citar el versículo y otra muy distinta es aferrarte a él con manos temblorosas a las 2 de la mañana. Otra cosa es repetir no temas y otra muy distinta es decirlo cuando el miedo ya te llegó al comedor, se sentó en tu cama y empezó a respirar sobre tu nuca. Hay miedos que no hacen ruido, pero gobiernan la vida de la gente. El miedo a no poder, el miedo a que esto no cambie nunca, el miedo a enfermarse, el miedo a quedarse solo, el miedo a fallarle a los hijos, el miedo a repetir la historia de la familia, el miedo a perder lo poco que se construyó, el miedo a que la fe no alcance, el miedo a orar tanto y cansarse de esperar, el miedo a que el dolor tenga la última palabra. Pero escucha esto con el alma abierta, el temor no siempre entra gritando, a veces entra razonando. Se viste de prudencia, se disfraza de análisis, se presenta como madurez, pero por dentro te roba la capacidad de descansar. Y cuando pierdes el descanso, pierdes perspectiva. Y cuando pierdes perspectiva, empiezas a tomar decisiones desde el pánico, no desde la fe. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda algo crucial en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el miedo no puede gobernarte legítimamente porque no proviene de quien te engendró en el espíritu. Dios no te sopló cobardía, Dios no te formó para vivir asustado, Dios no te llamó a cerrar esta semana derrotado por dentro. Te dio poder para resistir, amor para no endurecerte y dominio propio para no desmoronarte. Mírame bien esto en el corazón. El miedo te hace correr, el amor te hace permanecer. El miedo te hace imaginar 1000 tragedias. El dominio propio te devuelve al presente. El miedo te hace hablar con desesperación. El poder de Dios te hace orar con autoridad. El miedo te hace sentir huérfano. La paz de Cristo te recuerda que sigues siendo hijo. Ahora, yo sé que alguien puede decir, pero a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta soltar, a mí me cuesta dormir, a mí me cuesta apagar la cabeza, a mí me cuesta dejar de pensar en lo que falta. Y yo te entiendo. Porque una de las batallas más silenciosas de esta generación es la mente cansada, la mente saturada, la mente que no descansa ni cuando el cuerpo se acuesta, la mente que repite conversaciones que ya terminaron, la mente que ensaya discusiones que nunca ocurrieron, la mente que toma un problema real y le agrega 17 escenarios imaginarios, la mente que convierte una preocupación en una película entera, y entonces el Señor te lleva a Isaías 26:3, donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¡Qué maravilla! No dice que guardará en completa paz al que nunca tuvo problemas. Dice, al que persevera en poner su pensamiento en Dios. No al que nunca sintió angustia, sino al que decide dónde dejar la mente cuando la angustia llega. La batalla por la paz muchas veces es una batalla por el enfoque. ¿En qué estás perseverando? ¿En la noticia o en la promesa? ¿En el informe o en la palabra? ¿En la herida o en la gracia? ¿En el miedo o en la presencia? Porque la mente siempre persevera en algo. La pregunta no es si piensas mucho, la pregunta es dónde estás clavando el pensamiento. Hay personas que perseveran en la ofensa y cada semana reabren la herida. Hay personas que perseveran en el peor escenario y viven sufriendo tragedias que todavía no ocurrieron. Hay personas que perseveran en la culpa y no pueden disfrutar ni un momento bueno porque creen que no lo merecen, pero el profeta dice completa paz para el que persevera en Dios. Y me conmueve esa expresión, completa paz. Algunas traducciones hablan de paz perfecta. En hebreo está la idea de paz, paz. Como si Dios duplicara el concepto para decir, no una paz a medias, no una paz prestada, no una paz de fin de semana, no una paz hasta la próxima crisis, una paz entera. Una paz que no niega la realidad, pero la atraviesa con confianza. Tú puedes llegar al final de esta semana sin tener todas las respuestas, pero con paz.
Puedes cerrar estos días sin saber todavía cómo se resolverá ese asunto, pero con paz. Puedes mirar una casa con problemas, una cuenta con números apretados, un hijo en conflicto, un cuerpo cansado, una relación dañada, y aún así decir no entiendo todo, pero mi mente no vivirá secuestrada, perseveraré en Dios. Ahora bien, alguien dirá, está bien, pero ¿cómo hago? Y allí Pablo, con una simpleza tremenda, nos da una secuencia espiritual en Filipenses 4, contra 6 hasta 7. Él dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me fascina porque Pablo no da una orden vacía, no dice solamente no se afanen, él te enseña qué hacer con el afán. Porque si el Señor solo te dijera deja de preocuparte, sería como decirle a alguien con fiebre deja de tener temperatura. No, Él te da una salida, oración, ruego, acción de gracias. Es decir, convertir la ansiedad en diálogo con Dios. Escucha esto, preocupación es meditar sin Dios, oración es meditar con Dios, preocupación es hablar contigo mismo sobre lo que te asusta, oración es hablar con Dios sobre lo que te supera. Preocupación es cargar solo, oración es transferir peso, ruego es sinceridad, acción de gracias es memoria sana, porque el que agradece recuerda que Dios no empezó ayer a cuidarlo. El afán te dice, todo depende de ti, la oración te recuerda, no, todo no depende de mí. El afán te empuja a controlar. La acción de gracias te enseña a confiar. El afán te encierra en el problema. La oración te abre una ventana al cielo. Y mira la promesa, la paz de Dios guardará. Esa palabra tiene aroma de centinela, de vigilancia, de custodia, de guardia apostada a la puerta del corazón y de la mente. O sea, la paz de Dios no solo te visita, te protege. No solo te emociona, te custodia, no solo te hace llorar un ratito en la presencia, se queda haciendo guardia sobre tus pensamientos. Porque seamos francos, no todo lo que entra a la mente merece quedarse, no todo pensamiento merece una silla en tu mesa, no toda sospecha merece convertirse en certeza, no toda voz interna merece autoridad. Hay pensamientos que si no los llevas cautivos, te llevan ellos cautivo a ti. Y por eso Pablo dice que la paz guarda corazón y pensamientos, lo emocional y lo mental. Porque hay gente con el corazón herido y la mente desbordada. Y el Señor dice, yo puedo guardar ambas cosas. Yo quiero decirte algo esta noche con mucha claridad. No estás obligado a terminar la semana de la misma manera en que la empezaste. ¿Llegaste cansado? Sí. ¿Llegaste confundido? Puede ser. ¿Llegaste dolido quizá? Llegaste temiendo tal vez, pero no tienes que irte igual, porque la presencia de Dios no es decoración litúrgica, es intervención, es medicina, es abrazo, es verdad que recoloca, es luz que ordena, es reposo santo. Pienso en el Salmo 4 contra 8, uno de esos versículos que deberían estar pegados en la cabecera de la cama de todo creyente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué imagen tan poderosa. David no dice, en paz me acostaré porque todo está perfecto. Tampoco dice, dormiré porque no tengo enemigos. No, dice, porque solo tú. Ahí está el secreto. No es la circunstancia, es la confianza. Hay gente que se acuesta con sueño, pero no con paz. Y dormir no siempre es descansar. A veces uno cierra los ojos y el cuerpo se apaga, pero el alma sigue corriendo un maratón. David habla de otra cosa, habla del descanso que nace de saber quién vela cuando tú ya no puedes hacer nada más. Porque llega un momento del día en que no puedes arreglar más nada, ¿sí o no? Ya llamaste a quien tenías que llamar, ya hiciste lo que estaba en tus manos, ya pensaste suficiente, ya lloraste suficiente, ya diste vueltas suficientes. Y ahora viene la pregunta de la fe, ¿puedes dejarle a Dios la noche? Hay gente que le entrega a Dios el culto, pero no la noche. Le entrega la canción, pero no la almohada. Le entrega el domingo, pero no el insomnio del viernes. Y el Señor hoy te dice, dame también la noche, dame el cuarto oscuro, dame el momento en que no puedes distraerte, dame ese hueco silencioso donde aparecen todos tus pensamientos. Ahí también quiero ser Dios. Porque a veces creemos que la presencia de Dios se manifiesta más en los momentos ruidosos, en la adoración fuerte, en el templo lleno, en el aplauso, en la prédica encendida. Y claro que sí, Dios se mueve allí.
Pero hay otro terreno donde su presencia se vuelve íntima, quirúrgica y preciosa. La habitación silenciosa donde una persona cansada le dice: Señor, si tú no me sostienes esta noche, yo no sé cómo atravesarla. Y Dios ama meterse en esas noches, ama visitar esas madrugadas, ama hacer compañía en los cuartos donde nadie más ve las lágrimas, ama demostrar que no solo es Dios de plataforma, sino Dios de almohada, Dios de pasillo, Dios de cocina, Dios del último suspiro del día, Dios del final de la semana cuando el alma está sin maquillaje. Y ya que hablo de noches, pensemos en Marcos 4, 35 hasta 41. Aquel día, cuando llegó la noche, dice el texto, me encanta que la tormenta no empezó a las 10 de la mañana con el sol arriba, empezó cuando llegó la noche. Porque muchas tormentas del alma se intensifican de noche. Cuando hay menos ruido alrededor, se escucha más fuerte lo que llevas dentro. Y Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ellos obedecen, suben a la barca, y de pronto se levanta una gran tempestad. Las olas entran, la barca se llena de agua, y Jesús mientras tanto duerme. Si yo fuera uno de los discípulos, probablemente habría pensado lo mismo que ellos. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa frase no la dijeron porque eran malos. La dijeron porque estaban asustados. El miedo suele hacer preguntas injustas. El miedo no siempre duda de la existencia de Dios. A veces duda de su cuidado. ¿No te importa? ¿No estás viendo? ¿No sabes lo que me pasa? ¿No te das cuenta de que ya no doy más? Y tal vez esa ha sido tu oración esta semana. No una oración elegante, sino brutalmente honesta. Señor, ¿te das cuenta de lo que estoy viviendo? Y quiero decirte con ternura, Él sí se da cuenta. Que esté en silencio no significa que esté ausente. Que parezca dormir no significa que dejó de ser Señor del mar. Porque Cristo se levanta y no empieza reprendiendo el agua. Primero se pone de pie en medio de la escena. Y esa sola imagen ya predica. Cuando Jesús se pone de pie en tu tormenta, algo está por ordenarse. Y Él dice al mar: calla, enmudece. Y luego les pregunta a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Observe esto, Jesús no niega que la tormenta exista, niega que la tormenta tenga la última palabra. Jesús no llama fe a fingir que no pasa nada, llama fe a recordar quién está en la barca. Y yo siento decirte esto con claridad: si Cristo está en tu barca, la semana podrá haberte sacudido, pero no te hundirá. La noticia podrá haber golpeado, pero no te hundirá. La traición podrá haberte partido el alma, pero no te hundirá. El cansancio podrá haber llegado a niveles insoportables, pero no te hundirá. Porque no todo lo que te sacude puede definirte. No todo lo que te golpea puede destruirte. Y no toda tormenta que grita tiene autoridad para decidir tu destino. Ahora, déjame ir un poquito más adentro. Muchos no tenemos problema en creer que Dios calma el mar. El problema es que queremos que lo haga rápido. Queremos milagro instantáneo. Queremos una fe de microondas. Queremos paz sin proceso, descanso sin entrega, promesas sin espera, frutos sin poda, respuestas sin rendición. Pero Dios trabaja también en el tiempo. Y una de las cosas que más nos cuesta al final de la semana es aceptar lo inconcluso. Nos pesa lo que no cerró. Nos frustra lo que no salió. Nos atormenta lo que no se resolvió. Y el Señor hoy te dice: hijo, hija, puedes cerrar la semana aunque todavía no haya cerrado el problema. Puedes descansar aunque todavía no haya terminado el proceso. Puedes dormir aunque todavía no haya llegado la respuesta. Eso es fe madura. La fe infantil dice: cuando vea todo resuelto, descansaré. La fe madura dice: descansaré en Dios mientras Él resuelve a su manera. La fe infantil pone condiciones. La fe madura se rinde. La fe infantil necesita garantías completas. La fe madura se sostiene en el carácter de Dios. Y déjame hablarte de algo que roba muchísima paz al final de la semana: la culpa. La culpa. Ese visitante desagradable que se sienta al lado tuyo cuando por fin se hace silencio. La culpa por lo que dijiste. La culpa por lo que no dijiste. La culpa por haber reaccionado mal. La culpa por no llegar a todo. La culpa por sentirte cansado. La culpa por no ser la versión ideal de ti mismo. La culpa por no orar como deberías. La culpa por haberte sentido débil. La culpa por no poder con todo. Y el Evangelio viene a recordarte que la paz de Cristo no se le da a los perfectos. Se les da a los cansados que vuelven, a los quebrados que se acercan, a los que ya no pueden disimular, a los que dicen: Señor, no estoy bien, pero aquí estoy. Jesús nunca dijo: vengan a mí los impecables.
Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me conmueve que Él no dice, yo los voy a entretener, yo los voy a distraer, yo les voy a dar una terapia rápida de ánimo. No, yo os haré descansar. Descanso, reposo, alivio. Y el descanso de Dios no siempre es físico primero, muchas veces moral, emocional, espiritual. Es cuando por fin dejas de tratar de salvarte a ti mismo. Tal vez has pasado la semana queriendo demostrar algo, demostrar que eres fuerte, demostrar que puedes, demostrar que no te afectó, demostrar que estás bien, demostrar que no necesitas ayuda. Y el Espíritu Santo te trae hoy una invitación gloriosa. Ya puedes bajar la guardia en la presencia de Dios. No tienes que impresionarlo, no tienes que posarte como héroe, no tienes que llegar entero. Él ya sabe, Él ya vio, Él ya escuchó lo que nunca dijiste en voz alta. Y si Dios ya sabe, ¿por qué sigues actuando como si tu dolor tuviera que presentarse maquillado? Ven cómo estás, ven con ojeras del alma, ven con el corazón arrugado, ven con el pensamiento acelerado. Ven con preguntas, ven con bronca si hace falta, pero ven, porque la presencia de Dios no humilla al cansado, lo sostiene. Hay otra cosa que quiero decirte porque es parte de cerrar una semana sin temor, perdonar lo que te quiso robar la paz. Hay gente que no duerme no por lo que pasó, sino por lo que sigue reviviendo. La herida quizá ocurrió hace tiempo, pero cada noche se vuelve a abrir y el perdón no siempre es emoción inmediata, a veces es decisión obediente. A veces es decir, Señor, no quiero seguir llevando esta escena al próximo capítulo de mi vida. Porque cuando no perdonamos, nos acostamos con la ofensa, cenamos con la ofensa, despertamos con la ofensa, hablamos con la ofensa y la ofensa termina alquilando una habitación en nuestra cabeza. No te estoy diciendo que minimices el dolor, no te estoy diciendo que llames bueno a lo que fue malo, no te estoy diciendo que niegues la herida. Te estoy diciendo que si no la pones en manos de Cristo, te la llevarás a la cama todas las noches. Y tarde o temprano empezarás a llamar prudencia a lo que en realidad es cautiverio. Cerrar una semana con paz también significa decir, no voy a llevar esta amargura a la próxima, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tu alma necesita aire. Porque el perdón también es una forma de higiene espiritual. Es abrir la ventana de una habitación que lleva demasiado tiempo encerrada. Y hablando de ventanas abiertas, también hay que soltar el exceso de autoexigencia. A veces terminamos la semana frustrados no por pecado, sino por soberbia disfrazada de perfeccionismo. Queríamos hacerlo todo impecable, queríamos que nadie se enojara, queríamos no cansarnos nunca. Queríamos responder perfecto, producir perfecto, servir perfecto, sentir perfecto, y cuando no llegamos a ese ideal imposible, nos castigamos. Pero la paz no habita en el altar del perfeccionismo. La paz habita donde uno acepta que es criatura y que Dios sigue siendo Dios. Tú no eres el Mesías de tu casa. Tú no eres el Salvador de tu empresa. Tú no eres el Redentor de tu familia. Tú eres siervo, eres hijo, eres instrumento, eres barro en manos del alfarero. Y barro no tiene por qué saberlo todo. Solo tiene que dejarse trabajar. Hay alguien que necesita escuchar esto con mucha fuerza. No porque esta semana no haya salido como soñaba significa que Dios te abandonó. No porque hubo atraso significa que se cayó la promesa. No porque lloraste significa que perdiste la fe. No porque te costó mantenerte en pie significa que fuiste derrotado. A veces la evidencia de que Dios estuvo contigo no es que no lloraste, sino que no te fuiste. No es que no te sacudió, sino que sigues aquí. No es que no te cansaste, sino que a pesar del cansancio todavía estás buscando a Dios. Y eso ya predica, eso ya habla, eso ya honra al cielo. Seguir aquí después de una semana dura es un testimonio. Volver a orar después de haberte sentido seco es un testimonio. Levantar las manos cuando por dentro no entiendes nada es un testimonio. Elegir paz cuando tenías motivos para hundirte en el pánico es un testimonio. Porque a veces nosotros esperamos que el milagro sea siempre externo, que desaparezca el problema, que se abra la puerta, que llegue el dinero, que cambie el otro, que desaparezca la presión. Y claro que Dios hace esas cosas. Pero a veces el milagro de fin de semana no es que cambió la escena, sino que cambió tu interior. A veces el milagro es que hoy tienes una calma que no se explica humanamente. A veces el milagro es que sigues creyendo. A veces el milagro es que el miedo ya no manda como antes. A veces el milagro es que puedes acostarte y decir, Dios sigue al mando. No subestimes la paz. No la mires como algo pequeño. La paz de Dios es una evidencia del reino.
El infierno sabe producir ruido, urgencia, ansiedad, presión, acusación, prisa, confusión, pero no sabe producir paz. La paz verdadera es un fruto del cielo. Por eso cuando la recibes, algo del reino ya se hizo visible en tu semana. Hay gente que busca una palabra nueva y Dios hoy quiere darte algo más valioso que una novedad. Quiere darte reposo. Hay gente que quiere una revelación espectacular y el Señor hoy te dice, mi hijo, mi hija, antes de que corras detrás de otra experiencia, aprende a descansar en mí. Porque una de las pruebas más grandes de confianza no es gritar, es reposar. No es hacer más, es entregarse. No es producir otro esfuerzo desesperado. Es decir, hasta aquí llegué yo, de aquí en adelante te toca a ti, Señor. Y escucha esto con mucha atención. Descansar en Dios no es rendirse a la derrota, es rendirse a la soberanía. No es abandonar la fe, es dejar de creer que todo depende de tu fuerza. No es pasividad, es confianza activa. Sigues orando, sigues obedeciendo, sigues trabajando, sigues amando, sigues creyendo, pero ya no con el cuello endurecido ni con el corazón apretado. Sigues desde otro lugar, desde la certeza de que el resultado final no reposa sobre tu habilidad, sino sobre la fidelidad de Dios. Yo quisiera meter esta verdad bien adentro del pecho de alguien. No estás solo cerrando esta semana. El Señor está contigo en este cierre. Está contigo en el balance. Está contigo en el cansancio. Está contigo en el cuarto. Está contigo cuando todos duermen y tú sigues despierto. Está contigo cuando no sabes cómo orar y solo suspirás. Está contigo cuando el temor toca la puerta y tú casi sin fuerza dices, no le abriré, Cristo es mi paz. Hay hogares donde esta noche hace falta esa declaración. Hace falta caminar por la casa y decir, la paz de Cristo gobierna aquí. Hace falta poner la mano sobre la cama de un hijo y bendecirlo. Hace falta apagar un poco el volumen de las malas noticias y subir el volumen de la promesa. Hace falta dejar de alimentar todos los días la ansiedad con toneladas de ruido y empezar a alimentar el alma con palabra viva. Porque no puedes vivir respirando pánico y esperar dormir en paz. Tienes que decidir que entra a tu espíritu. La paz de Dios se cultiva, se recibe, sí, pero también se cultiva. Se cultiva cuando eliges oración en vez de rumia mental. Se cultiva cuando eliges adoración en vez de queja continua. Se cultiva cuando eliges agradecer por lo que sí hizo Dios en vez de mirar solo lo que falta. Se cultiva cuando apagas un poco la voz del mundo y te expones a la voz del pastor. Quizá alguien diga, yo necesito pasos concretos para cerrar esta semana. Bueno, déjame hablarte muy pastoralmente, muy de casa, muy aterrizado. Primero, nombra tu carga delante de Dios. No ores en general, sé específico. Dile, esto es lo que me pesa, esto es lo que me asusta, esto es lo que no sé manejar, esto es lo que me desvela. Porque lo que se nombra delante de Dios deja de mandar en secreto. Segundo, entrega lo que no puedes controlar. No lo analices 400 veces más. Entrégalo. Hay gente que no ora, informa, le cuenta a Dios lo que pasa, pero nunca suelta el peso. Hoy es noche de transferir carga, de pasarle al Señor lo que no te pertenece. Tercero, agradece aunque sea por 3 cosas. No porque ignores el dolor, sino porque la gratitud pone a la memoria a trabajar a favor de la fe. Gracias, Señor, porque me sostuviste. Gracias porque no me dejaste. Gracias porque esta semana, aunque dura, no pudo conmigo. Cuarto, bendice el lugar donde vas a descansar. Sí, hazlo. Hay casas que necesitan palabras de paz, no superstición, no ritual vacío, sino autoridad espiritual. En esta habitación gobierna Cristo. En esta cama no dormirá la angustia. En este hogar no manda el temor. Aquí el Señor nos da descanso. Quinto, suelta el mañana. Qué difícil es eso. Pero Jesús dijo que basta cada día su propio mal. No tienes gracia hoy para cargar con todo el martes, el jueves y el mes siguiente juntos. Hay provisión para hoy, paz para hoy, pan para hoy, fuerza para hoy. Y sexto, si puedes, perdona antes de dormir. Aunque sea diciendo, Señor, no siento todavía que terminé el proceso, pero decido no seguir alimentando esta herida. Eso le abre espacio a la paz. La amargura y la paz no duermen cómodamente en la misma cama. Tal vez has llegado al final de esta semana sintiéndote frágil y déjame decirte algo que puede liberarte. Frágil no significa abandonado.
Vulnerable no significa derrotado. Cansado no significa lejos de Dios. A veces, precisamente porque estás cansado, el Padre se te acerca de una manera más íntima, porque hay consuelos que solo se entienden cuando uno ya dejó de fingir fortaleza. Yo he visto a Dios tocar gente en los bordes de su propia capacidad. He visto al Señor sostener a personas que juraban que no podían más. He visto al cielo entrar en habitaciones sencillas y producir un silencio sagrado donde antes había ruido mental. He visto lágrimas convertirse en alivio. He visto a hombres duros quebrarse delante de Dios y salir con más paz que cuando entraron. He visto a madres desesperadas encontrar reposo. He visto a jóvenes con ataques de temor experimentar una quietud que no sabían explicar, porque la paz de Cristo no es poesía bonita, es poder real, es gracia real, es presencia real. Y escucha esto, la paz de Dios no siempre te hará sentir fuerte, a veces te hará sentir sostenido, y eso es mejor. Porque cuando tú te sientes fuerte puedes confiar demasiado en ti, pero cuando te sientes sostenido, sabes quién te está cargando. Esta semana quizá te recordó tus límites, perfecto. Qué bueno en cierto sentido. Porque a veces Dios permite que choquemos contra nuestros límites para que dejemos de vivir como si fuéramos autosuficientes. Los límites bien leídos se convierten en puertas hacia la dependencia correcta. Hay una oración muy madura, muy hermosa, muy santa, que no todo el mundo aprende rápido. Y es esta: Señor, no puedo, pero tú sí. Esa oración, aunque corta, tiene una profundidad tremenda, porque destrona al ego, rompe la ilusión de control y deja el alma en posición de recibir. Y al final de la semana, eso es justamente lo que necesitas. Recibir. No otra carga, no otra exigencia, no otro martillazo de culpa, no otro discurso de autoempuje. Necesitas recibir paz, recibir consuelo, recibir reposo, recibir la certeza de que Dios sigue escribiendo la historia, aunque este capítulo haya sido pesado. No cierres esta semana haciendo inventario solo de lo que salió mal. Haz memoria también de todo lo que Dios evitó, de todo lo que te sostuvo, de todo lo que no viste. Porque hay guerras que nunca supiste que se pelearon por ti. Hay puertas que Dios cerró y luego entendiste que eran misericordia. Hay cosas que no pasaron y no pasaron por la mano invisible del Señor. Hay caídas que no ocurrieron porque el ángel del Señor acampó a tu alrededor. Hay decisiones impulsivas que no tomaste porque algo te frenó. Hay palabras que no dijiste porque el Espíritu te refrenó. Hay días que sobreviviste por gracia pura. Y si fue gracia hasta aquí, será gracia mañana también. Así que yo vengo a decirte con el corazón encendido y con fe sencilla que puedes cerrar esta semana sin temor. No porque seas de acero, no porque todo esté arreglado, no porque el futuro ya venga etiquetado, sino porque Cristo sigue siendo Cristo. Porque la paz que Él te deja no caduca con la tormenta. Porque el Dios que te sostuvo el lunes sigue siendo Dios el domingo por la noche. Porque el Señor que te vio llorar también sabe cómo hacerte dormir. Porque el que comenzó en ti la buena obra no la abandonará a mitad del camino. Porque la última palabra sobre tus noches no la tiene la ansiedad, la tiene el Padre. Yo siento que hay gente que esta noche necesita hacer un pacto santo con Dios. No voy a seguir terminando mis semanas en manos del temor. No voy a entregar mis noches a pensamientos que Cristo no autorizó. No voy a permitir que el futuro me robe el descanso del presente. No voy a seguir llamando prudencia a lo que en realidad es esclavitud mental. Voy a volver a poner mi mente en Dios. Voy a volver a hablar con Él antes de dormir. Voy a volver a rendirle la semana, no solo a sobrevivirla. Y si has estado lejos, si hace tiempo no oras con sinceridad, si hace tiempo la fe vuelve con una frase honesta: Señor, necesito tu paz. Y el cielo entiende ese idioma. El cielo responde a ese clamor. El cielo no desprecia a quien vuelve cansado. Permíteme cerrar hablándote al corazón como si estuviéramos solos tú y yo. Tal vez nadie sabe realmente cuánto te costó llegar hasta aquí. Tal vez aplaudieron tu fortaleza, pero no vieron tus lágrimas escondidas. Tal vez creen que estás bien porque sigues funcionando. Pero Dios sí vio. Dios vio el nudo en la garganta. Dios vio la presión en el pecho. Dios vio el miedo que no confesaste. Dios vio las veces que te encerraste en el baño para llorar 3 minutos y salir como si nada. Dios vio la semana completa, no una parte, completa. Y después de verlo todo no te condena. No te rechaza,
No te exige una versión heroica de ti mismo, te extiende paz. Así es Él. No rompe la caña cascada, no apaga el pábilo que humea, no se burla del cansado, no avergüenza al que tiembla, se acerca, toca, susurra, sostiene, guarda, cubre, abraza. Y a veces, en medio de ese abrazo invisible, uno descubre que el milagro que necesitaba no era primero una solución externa, sino un reposo interno. Por eso esta noche, antes de que termine este mensaje, te animo a que hagas algo sencillo y santo. Entrega la semana. Ponle nombre a tu temor y suéltalo. Ponle nombre a tu cansancio y entrégalo. Ponle nombre a tu preocupación y llévala a la cruz. No cruces al próximo tramo cargando lo que Dios quiere cargar contigo. No te duermas abrazando angustia cuando podrías dormir bajo la sombra del Omnipotente. Y ahora déjame orar contigo. Señor amado, aquí estamos al final de esta semana. Algunos llegaron fuertes por fuera y quebrados por dentro. Otros llegaron cansados, confundidos, con preguntas, con miedo, con nudos en el alma. Pero todos llegamos a tus pies y te pedimos hoy lo que solo tú puedes dar, tu paz. No la paz del mundo, no la paz de la distracción, no la paz de fingir que no pasa nada. Queremos tu paz, Jesús. Esa paz que no depende de que todo se acomode. Esa paz que guarda la mente. Esa paz que cubre el corazón. Esa paz que hace callar las voces del temor. Esa paz que nos permite acostarnos y dormir confiados. En el nombre de Jesús. Reprendo toda ansiedad desmedida, todo espíritu de cobardía, toda opresión nocturna, todo pensamiento repetitivo que roba descanso, toda culpa que no viene de tu espíritu, toda mentira que dice que estamos solos. Declaramos que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Declaramos que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Declaramos que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú nos haces vivir confiados. Toma esta semana, Señor, recibimos lo aprendido, soltamos lo que pesa, te entregamos lo inconcluso, perdonamos lo que hirió, bendecimos nuestro hogar y reposamos en tu fidelidad. Danos un sueño reparador, una mente tranquila, un corazón liviano y una fe nueva para lo que viene. Y si alguien me está escuchando y siente que ya no puede más, recuérdale ahora mismo que tu paz todavía lo alcanza, que tu brazo no se ha acortado, que tu misericordia sigue nueva, que su historia no termina en esta noche, que tú sigues en la barca, que tú sigues hablando al mar, que tú sigues diciendo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Te damos gracias, Padre. Cerramos esta semana bajo tu cuidado y entramos a la siguiente bajo tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si esta palabra te abrazó el alma, compártela con alguien que necesite cerrar esta semana sin temor. Suscríbete, quédate cerca de esta comunidad y sigue llevando la palabra a otros. Que el Señor te dé paz, descanso y una noche llena de su presencia. Hay un cansancio que no se arregla con una almohada nueva. Hay un agotamiento que no se cura con dormir 8 horas. Hay una fatiga que no tiene que ver con los músculos, sino con el alma. Y ese es el cansancio más peligroso de todos, porque cuando el cuerpo se cansa, te sientas, pero cuando el alma se cansa, empiezas a dudar. Empiezas a dudar de ti, a dudar de la gente, a dudar del futuro, a dudar del llamado, a dudar de las promesas. Y si no tienes cuidado, hasta empiezas a dudar del amor de Dios. Hay gente que me está oyendo ahora mismo y por fuera parece fuerte. Sigues trabajando, sigues cumpliendo, sigues sonriendo, sigues viniendo a la iglesia, sigues levantando las manos, sigues publicando versículos, sigues diciéndole a todo el mundo que estás bien. Pero por dentro, si fueras brutalmente honesto, tendrías que decir, Señor, estoy cansado, no estoy rebelde, no estoy en pecado escondido, no estoy queriendo huir de ti, estoy cansado. Estoy tratando de hacer las cosas bien, pero estoy cansado. Estoy cargando responsabilidades, heridas, expectativas, decepciones, recuerdos, cuentos, silencios, y ya no sé cuánto más puedo sostener. Y déjame decirte algo desde el principio para que el infierno no te mienta durante todo este mensaje. Sentirte cansado no te convierte en menos espiritual. Sentirte cansado no significa que tu fe murió. Sentirte cansado no quiere decir que Dios se apartó de ti. A veces el cansancio no es señal de derrota, sino evidencia de batalla. Estás cansado porque has peleado, estás cansado porque has resistido, estás cansado porque no te rendiste cuando otros se rindieron. Estás cansado porque seguiste caminando con las piernas del alma temblando. Pero hoy vengo a decirte algo con todo mi corazón.
Dios no solo ve tu cansancio, Dios sabe cómo romper su peso. Dios no vino a avergonzarte por estar agotado. Dios vino a encontrarte justo en ese punto donde tú dices ya no puedo, para mostrarte que cuando tú no puedes, Él sigue siendo Dios. Jesús dijo en Mateo 11, 28 hasta 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escucha bien eso. Él no dijo, vengan a una idea. No dijo, vengan a un método. No dijo, vengan a una emoción pasajera. Dijo, venid a mí. Porque el descanso del alma no está en una técnica, está en una persona. El descanso del alma tiene nombre, y su nombre es Jesús. Y cuando el Evangelio dice trabajados y cargados, no está hablando solo del que viene transpirado después de una jornada laboral. El sentido del pasaje apunta al que está exhausto por dentro, al que siente una carga encima, al que viene fatigado por el peso de la vida, por el esfuerzo de tratar de sostenerlo todo, por el intento inútil de salvarse a sí mismo, de justificarse a sí mismo, de resolver con fuerza humana lo que solo puede ser resuelto con gracia divina. Es como si Jesús estuviera diciendo, si ya te pesa el alma, eres exactamente el tipo de persona al que vine a buscar. Eso rompe todos nuestros esquemas, porque nosotros pensamos que para venir a Cristo hay que llegar impecables. Creemos que hay que ordenar la vida primero, secarse las lágrimas primero, arreglar la mente primero, saldar las cuentas emocionales primero, enderezar la conducta primero. Pero Jesús no llamó a la gente descansada, llamó a los trabajados y cargados, no llamó a los que decían yo puedo solo. Llamó a los que ya descubrieron que solos no pueden. No llamó a los que tienen una fachada prolija, llamó a los que vienen con el corazón arrugado. A veces nosotros presentamos el Evangelio como si Cristo estuviera reclutando campeones. Y no, Cristo está recogiendo cansados. Cristo está levantando gente rota. Cristo está abrazando almas exhaustas. Cristo está haciendo hogar para los que hace rato no sienten descanso en ninguna parte. Y mira qué extraordinario, Jesús no niega que hay un yugo. No dice, vengan y nunca más cargarán nada. Eso sería una mentira. El cristianismo no es una vida sin responsabilidades. El discipulado no es evasión. El Señor no nos ofrece una existencia flotando por encima de la realidad. Lo que hace es cambiar la naturaleza de la carga. La vida sin Cristo te aplasta, la vida con Cristo te sostiene, aun cuando hay responsabilidad. El yugo de la religión seca te hunde, el yugo de Cristo te forma. El yugo del miedo te ahoga, el yugo de Cristo te ordena, el yugo del orgullo te destruye, el yugo de Cristo te enseña a depender. Eso significa que la promesa no es ausencia total de peso, sino presencia divina en medio del peso. Y cuando Cristo te ata a Él, el peso cambia porque ya no lo carga solo. Hay una diferencia abismal entre arrastrar la vida solo y caminar unido al Hijo de Dios. Hay una diferencia inmensa entre llevar carga sin sentido y caminar con aquel que sabe a dónde va. Hay una diferencia entre estar bajo el yugo de tu ansiedad y estar bajo el yugo del Salvador. Por eso la crisis de mucha gente no es solo que tiene problemas. La crisis es que intenta cargar lo que solo Dios puede cargar. Quiere sostener la familia y sostener la reputación y sostener las finanzas y sostener el futuro y sostener la salud emocional de todos los que lo rodean y sostener el ministerio y sostener la fe y sostener hasta la imagen que proyecta en las redes. Y un día el alma dice, no doy más. Claro que no das más. Nadie fue diseñado para ocupar el lugar de Dios. ¿Hay cansancio que viene de la batalla? Sí, pero también hay cansancio que viene de querer ser omnipotente. Y hoy el Señor te dice, no te pedí que fueras Dios, te pedí que confiaras en mí. Isaías 40, 28 hasta 31 dice algo glorioso. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Me conmueve esa frase, al que no tiene ningunas, no dice al que le quedan poquitas. No dice al que todavía está más o menos funcional, dice al que no tiene ningunas. O sea, la Biblia contempla el escenario extremo, la Escritura reconoce ese punto donde ya no te queda nada que fingir, ese punto donde ya no puedes sacar fuerza de la reserva porque no hay reserva, ese punto donde no te queda ni discurso religioso. Y precisamente ahí, dice el profeta, Dios multiplica fuerzas
Eso significa que tu agotamiento no intimida a Dios, tu colapso no sorprende al cielo, tu debilidad no cancela la fidelidad divina. Más bien se convierte en el escenario donde Dios manifiesta que la fuente nunca fue tu resistencia natural, sino su poder sobrenatural. Y luego dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Jehová no es cruzarse de brazos, no es resignarse, no es quedarse sentado diciendo, bueno, algún día. Esperar en el Señor, en el sentido bíblico, es apoyarse en Él, buscarlo, depender de Él, permanecer orientado hacia Él cuando todo en tu carne quiere salir corriendo. Esperar es decir, no veo la salida completa, pero no voy a abandonar la dirección. Esperar es seguir apuntando el corazón hacia Dios cuando la emoción ya no acompaña. Muchos creen que si esperan no hacen nada, pero la espera bíblica es activa. Es una fe que se rehúsa a divorciarse de Dios en medio del cansancio. Es un corazón que sigue volviendo a la fuente aunque venga vacío. Es un alma que le dice al Padre, no tengo fuerzas, pero sigo viniendo a ti porque sé que aquí está mi sustento. Por eso no te desesperes si hoy no te sientes fuerte. La fortaleza en la Biblia no siempre comienza con una explosión. A veces empieza con una decisión pequeña, seguir volviendo a Dios, seguir orando aunque sea con palabras cortas, seguir adorando aunque sea con lágrimas, seguir creyendo aunque la mente haga ruido, seguir levantándote aunque por dentro te sientas quebrado. Hay gente que se avergüenza porque su oración actual ya no suena como antes. Antes llorabas, temblabas, llenabas páginas enteras. Hoy apenas puedes decir, Señor, ayúdame. Y déjame decirte algo, esa oración quebrada también llega. Ese gemido también sube. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza, en nuestra debilidad. Y añade que cuando no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso quiere decir que el cielo sabe traducir tus silencios, que Dios no necesita tu elocuencia para entender tu dolor, que el Espíritu Santo interpreta lágrimas. A veces pensamos que las oraciones poderosas son las más largas, y no siempre. A veces la oración más poderosa es la más honesta. A veces lo más santo que puedes decir es, Padre, estoy agotado. A veces lo más espiritual que puede salir de tu boca no es una frase impresionante, sino la verdad desnuda de tu necesidad. Por eso me gusta tanto 1 Reyes 19. Porque si hay un hombre que conoció el agotamiento del alma fue Elías. Venía de una gran victoria en el Monte Carmelo. Venía de ver fuego caer del cielo. Venía de confrontar profetas falsos. Venía de vivir uno de los episodios más potentes del Antiguo Testamento. Y sin embargo, en el capítulo siguiente lo encontramos debajo de un enebro deseando morirse. Eso es impresionante, porque nos enseña que una gran victoria pública no garantiza salud emocional privada. Puedes haber visto milagros ayer y sentirte devastado hoy. Puedes haber sido usado por Dios y aún así necesitar restauración. Puedes haber predicado, servido, liderado, ayudado a otros y aún así llegar a un punto de agotamiento interno. Elías no estaba jugando a la victimización, estaba exhausto, venía perseguido, presionado, amenazado. Y el texto dice que se sentó debajo de un enebro y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Qué cuadro más humano, qué profeta más real, qué Biblia tan honesta. La Escritura no maquilla a sus hombres y mujeres, no convierte a sus siervos en estatuas sin grietas. Nos muestra a un profeta cansado, asustado, confundido y sin ganas de seguir. Y ahora observa la pedagogía de Dios. Cuando Dios encuentra a Elías, no lo sermonea primero. No le dice primero, a ver, varón de fuego, ¿dónde quedó tu unción? No le dice, qué vergüenza después de todo lo que hice por ti. No lo aplasta con culpa, lo hace dormir, le da comida, le da agua, lo deja reposar, lo toca, lo atiende y solo después comienza a hablarle. Eso es precioso, porque a veces queremos ministerios profundos, pero Dios empieza por lo básico. A veces queremos una revelación tremenda y Dios dice, primero come, primero descansa, primero respira, primero te voy a sostener el cuerpo porque eres polvo y te hice con límites. Hay una enseñanza pastoral poderosa aquí y quiero decirlo con equilibrio para no convertirlo en doctrina que la Biblia no enseña. No todo cansancio es falta de fe. A veces eres espiritual
pero necesitas reposo. A veces amas a Dios, pero estás agotado. A veces sigues creyendo, pero has pasado demasiadas noches en vela, demasiadas tensiones, demasiadas presiones. Y el Señor, que te conoce mejor que tú mismo, no se escandaliza por tu límite humano. Hay gente que vive condenada porque piensa que cansarse es fracasar. No, cansarte no es fracasar. Quedarte a vivir en la desesperanza, eso sí es peligroso. Pero reconocer tu agotamiento y llevarlo al Señor es el comienzo de la restauración. Luego Dios lleva a Elías al monte y se manifiesta. Viene el viento, viene el terremoto, viene el fuego y Dios no está ahí. Después viene un silbo apacible y delicado. Eso me ministra profundamente porque el alma cansada no siempre necesita más estruendo. A veces necesita ternura, a veces necesita silencio santo, a veces necesita una voz que no compita con el caos, sino que lo desarme. Hay temporadas donde Dios te sacudió con poder y hay temporadas donde te va a restaurar hablándote despacio. El mismo Dios que puede partir montes también sabe curar un corazón fatigado con una voz suave. Y después de eso, Dios le devuelve sentido a Elías, le da dirección, le muestra que no está solo, le recuerda que todavía hay 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Qué tremenda mentira del cansancio, te hace creer que estás solo. El agotamiento extrema la percepción. Te convence de que nadie entiende, nadie queda, nadie ayuda, nadie está, nadie ora, nadie pelea contigo. Y entonces, como Elías, empiezas a mirar tu historia desde la lupa del dolor. Pero Dios le dice, en otras palabras, no estás viendo toda la escena, tu fatiga redujo tu visión. Yo sigo trabajando donde tú no estás mirando. Eso es importante para ti hoy, porque el cansancio hace que leas tu vida de forma parcial. Solo ves la pérdida, el retraso, la demora, la herida, el portazo, la decepción, pero no ves la mano de Dios sosteniendo zonas de tu vida que ni siquiera has notado. No ves cuántas cosas se frenaron para protegerte. No ves cuántas veces no te desplomaste porque Dios te sostuvo. No ves cuánto mal fue detenido en el camino. No ves cuántas lágrimas el cielo recogió. No ves cuántas veces el Señor puso pan y agua en la cabecera de tu desierto. Y sin embargo ahí estuvo. David lo sabía, por eso pudo escribir el Salmo 23. No lo escribió un ingenuo, no lo escribió alguien que nunca pasó por valles, lo escribió alguien perseguido, probado, desgastado, traicionado, atacado. Y aún así pudo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me encanta que no diga solo confortará mi cuerpo, dice mi alma. Porque el Señor no se ocupa solo de tu agenda, se ocupa de tu interior. Y aquí hay algo tierno. El pastor no empuja a la oveja hasta desangrarla. La guía a pastos, a aguas de reposo, a senda de justicia. Eso quiere decir que Dios no es un capataz feroz. Dios no disfruta tu agotamiento. Dios no recibe gloria de verte arrastrándote sin aliento. El Señor sabe llevarte a lugares de descanso. El problema es que a veces amamos más la producción que la presencia. Nos cuesta detenernos, nos sentimos culpables si no estamos resolviendo algo. Y entonces vivimos en un estado permanente de tensión, como si el mundo dependiera de nuestra hiperactividad. No dependía de ti antes de que nacieras, no va a depender de ti ahora. David también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Observa que no dice, si llego al valle saldré corriendo. Dice, aunque ande. O sea, el descanso del alma no consiste en no atravesar valles. Consiste en no atravesarlo solo. Esta es la diferencia entre alguien que tiene problemas y alguien que además tiene pastor. Los dos pueden pasar por el valle, pero no pasan igual. Los dos pueden llorar, pero no lloran abandonados. Los dos pueden temblar, pero uno tiembla bajo cobertura divina. A veces pensamos que la prueba contradice la presencia de Dios, cuando muchas veces la prueba es el sitio donde más intensamente se aprende la compañía de Dios. Hay cosas que solo conoces del pastor cuando la geografía se pone oscura. Hay facetas de su consuelo que no se descubren en la llanura cómoda, sino en el pasillo sombrío donde tú ibas diciendo, si Él no viene conmigo, no llego al otro lado. Quizá eso estás viviendo hoy. Tal vez no estás en pecado, tal vez no estás fuera de la voluntad de Dios. Tal vez sencillamente estás en un valle, y el valle no significa ausencia de pastor. De hecho, el versículo dice exactamente lo contrario. Tú estarás conmigo. Qué poderosa es la compañía de Dios. Porque hay cargas que no desaparecen de inmediato, pero se vuelven soportables cuando Él va contigo. La enfermedad puede seguir un tiempo, pero no estás solo.
El proceso legal puede seguir, pero no estás solo. El duelo puede seguir doliendo, pero no estás solo. La crianza del hijo difícil puede agotarte, pero no estás solo. La restauración del matrimonio puede ser lenta, pero no estás solo. La batalla con tu mente puede ser real, pero no estás solo. Y a veces eso, aunque no cambia todo de una vez, cambia suficiente como para poder seguir dando el siguiente paso. Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese versículo no fue escrito para gente ociosa, fue escrito para gente cansada. Pablo no está negando el desgaste, lo está confrontando con esperanza. En otras palabras dice: sé que hacer el bien cansa, sé que obedecer cansa, sé que servir cansa, sé que sembrar lágrimas cansa, sé que amar a veces cansa, sé que orar por los tuyos y no ver respuesta rápida cansa. Pero no interpretes tu cansancio como inutilidad. Hay cosecha. Hay temporadas donde uno se cansa de hacer lo correcto, porque si haces lo malo, por lo menos la carne siente gratificación instantánea. Pero hacer lo correcto muchas veces exige perseverancia silenciosa. Nadie aplaude, nadie reconoce, nadie ve lo que aguantaste, nadie sabe las veces que te tragaste la reacción para no pecar, nadie sabe cuántas ganas tuviste de rendirte, nadie sabe cuántas veces volviste a arrodillarte por los mismos hijos, por la misma deuda, por la misma ansiedad. Nadie lo sabe todo, pero Dios sí. Y Pablo dice: a su tiempo segaremos, no al tiempo del capricho, no al tiempo de la impaciencia, no al tiempo de la comparación, a su tiempo. Hay una cosecha que tiene reloj del cielo y la desesperación humana quiere cosechar semilla recién plantada, pero Dios trabaja con procesos. El reino de Dios tiene siembra, raíz, crecimiento y fruto. Y hay gente que se quiere ir del campo justo cuando la tierra estaba a punto de abrirse. No te vayas antes de tiempo, no entierres tu fe antes de tiempo, no concluyas que Dios no hará nada antes de tiempo, no digas esto nunca va a cambiar cuando todavía el Señor sigue escribiendo. Pablo también habla del cansancio en 2 Corintios 4, 7 hasta 18 y lo hace de manera magistral. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me encanta eso porque confirma lo que muchos odian admitir. Eres un vaso de barro, no de acero inoxidable, no de titanio, de barro, frágil, limitado, dependiente y sin embargo portador de tesoro. Eso significa que tu fragilidad no invalida lo que Dios puso dentro de ti. Eres barro, sí, pero con tesoro. Eres limitado, sí, pero habitado por gracia. Eres débil, sí, pero no vacío. Luego dice: atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mira ese lenguaje. La Biblia no niega la presión, niega el desenlace fatal. Sí hay tribulación, sí hay apuro, sí hay persecución, sí hay caídas, pero no es el fin, no es destrucción, no es abandono definitivo, no es el último capítulo. Y después suelta una frase gloriosa: aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, no de década en década, no cuando llegue el milagro final, no cuando todo se acomode, de día en día. Eso quiere decir que hay una renovación diaria disponible para el cansado. Tú no necesitas que Dios te dé hoy toda la fuerza para los próximos 20 años, necesitas la de hoy. El pan nuestro de cada día también incluye fuerza, incluye misericordia fresca, incluye socorro oportuno. Hay gente que se aplasta sola porque quiere la certeza de todo el futuro. Y Dios te dice: no te voy a dar hoy toda la película, te voy a dar lámpara para el siguiente tramo, porque si vieras todo no caminarías por fe, pero como no ves todo, dependes. Y aunque eso incomoda la carne, madura el espíritu. Después Pablo remata con una de las frases más bellas y más desafiantes de toda la Biblia. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, seamos honestos, cuando tú estás sufriendo no te parece leve.
Cuando estás en medio de la noche del alma no se siente momentánea. Por eso ese texto no puede leerse superficialmente. Pablo no está minimizando el dolor, lo que hace es compararlo con la gloria eterna. A la luz de la eternidad, aún la prueba más intensa no tiene la última palabra. A la luz del reino, aún el proceso más duro no es definitivo. A la luz de la gloria futura, aún lo que hoy te pesa no va a gobernarte para siempre. Eso no significa que digas, como hay eternidad, entonces no me duele. No, te duele y mucho, pero el dolor no tiene corona. La tribulación es real, pero no soberana. El cansancio es real, pero no eterno. La noche es real, pero no absoluta. Y ahí es donde entramos a Hebreos 4:9 hasta 16, uno de los pasajes más consoladores para un corazón fatigado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Qué frase preciosa. Queda un reposo. No se terminó, no se agotó. No lo consumieron otros antes que tú. No está reservado solo para los superespirituales. Queda un reposo para el pueblo de Dios. El autor de Hebreos conecta ese reposo con la obra terminada de Cristo. En otras palabras, una parte central del cansancio del alma viene de intentar producir por obras lo que solo puede recibirse por gracia. Cuando quieres justificarse por rendimiento, agotarte es inevitable. Cuando defines tu valor por desempeño, vives extenuado. Cuando sientes que debes merecer el amor de Dios cada día, nunca descansas. Pero el Evangelio dice: el reposo comienza cuando dejas de intentar salvarte a ti mismo y descansas en lo que Cristo ya consumó. No estoy hablando de pasividad pecaminosa, no estoy diciendo haz lo que quieras. Estoy hablando del final de las obras autojustificadoras, del fin de esa carrera interior donde sientes que siempre debes probar, impresionar, compensar, merecer, empujar, alcanzar. En Cristo, el alma deja de pelear por aceptación y empieza a servir desde aceptación. Esa diferencia cambia la vida entera. Y luego Hebreos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y que no tenemos uno incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso quiere decir que Cristo no te mira desde la frialdad de un espectador, te mira desde la compasión del que conoce. Él sabe lo que es llorar, sabe lo que es ser traicionado, sabe lo que es el rechazo, sabe lo que es la presión, sabe lo que es Getsemaní, sabe lo que es sudar como grandes gotas de sangre, sabe lo que es llevar una carga que humanamente te aplastaría. Por eso Hebreos concluye: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Qué expresión extraordinaria. No socorro tardío, no socorro decorativo, no socorro poético, oportuno. En el momento preciso, de la manera precisa, en la medida necesaria, no siempre como lo imaginás, pero sí como lo necesitas. Hay gente escuchándome que no necesita una conferencia más, necesita socorro, no necesitas una frase linda para subir a una historia, necesitas socorro, no necesitas una opinión más de la gente, necesitas socorro. Y el texto no dice que el socorro está en el trono del juicio para aplastarte, sino en el trono de la gracia para recibirte. Por eso hoy tienes permiso bíblico para acercarte cansado, acercarte confundido, acercarte sin maquillaje espiritual, acercarte con la respiración del alma entrecortada, acercarte sin tener todas las respuestas, acercarte sin entender por qué algunas cosas tardaron tanto, acercarte sin poder explicar del todo cómo llegaste a este punto, porque el trono al que vienes no es de rechazo, es de gracia. Ahora bien, quiero hablarte de algunas cargas concretas que el Señor quiere romper hoy. Hay gente cansada de cargar el pasado. Vives recordando lo que debiste hacer, lo que no debiste decir, la puerta que cerraste, la relación que arruinaste, la temporada que desperdiciaste. Y te convertiste en fiscal de ti mismo. Te acusas más de lo que corriges, te condenas más de lo que aprendes, te castigas más de lo que te arrepientes. Pero si Cristo ya perdonó lo confesado, ¿por qué sigues arrastrando el ataúd de lo que Dios ya sepultó? El enemigo ama agotarte con culpas viejas. Porque un creyente culpable tiene menos fuerza para avanzar. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete de verdad, recibe mi gracia de verdad y deja de besar tus cadenas. Hay gente cansada de cargar expectativas ajenas. Te fatiga tener que ser lo que todos esperan. El hijo ejemplar, la madre perfecta, el líder imperturbable, el creyente que nunca duda, el esposo siempre fuerte, la mujer que puede con todo
y vives sometido a la tiranía del aplauso, del rendimiento, de la aprobación. Escúchame, si vives para satisfacer a todos, terminarás vacío y ni siquiera habrás logrado complacerlos. Solo Dios puede ocupar el centro de tu obediencia. No naciste para ser esclavo de las demandas de todos. Naciste para pertenecerle a Cristo. Hay gente cansada de cargar heridas no procesadas. No estás débil, estás herido. No estás frío, estás lastimado. No es falta de fe, es un golpe que no supiste dónde poner. Y la herida que no se lleva a la presencia de Dios se convierte en peso crónico. Hoy el Señor no solo quiere darte fuerza para seguir, quiere sanar lo que te viene drenando por dentro. Porque no todo lo que pesa debe simplemente soportarse, algunas cosas deben ser rendidas y sanadas. Hay gente cansada de cargar una batalla secreta con la mente. Pensamientos obsesivos, ansiedad, temor, recuerdos intrusivos, escenarios imaginarios, noches donde el cuerpo está quieto pero la mente corre como un caballo desbocado y te da vergüenza porque amas a Dios pero por dentro sientes ruido. Escucha, el Señor no rechaza al que lucha mentalmente, no se aleja del que tiembla, no desprecia al que batalla con pensamientos agotadores. La misma Biblia dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y también nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso quiere decir que la mente también puede ser pastoreada. La paz no siempre cae de golpe, a veces se cultiva en la permanencia. Pero Dios sí sabe entrar al cuarto interior donde más cansado estás. Hay gente cansada de cargar preguntas sin respuesta. Y quiero decirte esto con sobriedad: no todo en la vida tendrá explicación inmediata. Hay cosas que entenderás más tarde y otras que quizás solo comprenderás en la presencia del Señor. Pero la ausencia de explicación no equivale a ausencia de propósito. Dios no deja de ser bueno porque hoy tú no entiendas. Dios no deja de ser fiel porque hay una página que todavía no sabes leer. Y la fe madura no es la que lo entiende todo, es la que sigue aferrada a Dios cuando no lo entiende todo. Permíteme decir algo pastoral, no como nueva doctrina, sino como aplicación espiritual. Muchas veces el peso del cansancio se rompe no porque desaparezcan todos los problemas de una sola vez, sino porque cambia el centro de gravedad del alma. Antes el problema era el centro, ahora Cristo vuelve a ser el centro. Antes la carga gobernaba tu percepción, ahora la presencia de Dios reordena tu interior. Antes todo giraba en torno a lo que te faltaba, ahora vuelves a recordar quién camina contigo. Y cuando eso ocurre, aún en medio de asuntos no resueltos, el alma empieza a respirar distinto. Eso le pasó a Ana. Entró al templo con un dolor insoportable, derramando su alma delante de Dios. El texto no dice que salió con Samuel de la mano, salió antes de ver la respuesta final, pero salió distinta. Porque a veces la primera respuesta de Dios no es el cambio de circunstancias, sino el cambio del peso interior. El milagro puede venir después, pero primero el Señor acomoda el corazón para que no se muera en la espera. Y aquí quiero hablarle a los que se sienten culpables por estar cansados de hacer el bien, a la madre que ora por hijos que no responden, al padre que trabaja en silencio, al que sirve en la iglesia y siente que ya no puede, al que está cuidando a un enfermo, al que está peleando con deudas sin dejar de honrar a Dios, al que sigue obedeciendo sin ver todavía la cosecha, al que se siente pequeño porque ya no le queda el entusiasmo de antes. Quiero decirte algo, no te midas solo por emoción. La fidelidad vale más que la euforia. A veces crees que has retrocedido porque ya no sientes lo mismo, pero tal vez lo que Dios está formando en ti no es adrenalina espiritual, sino constancia santa. Hay creyentes que viven enamorados de los picos y no saben qué hacer en las llanuras. Aman los días de fuego, pero se asustan en los días ordinarios. Y sin embargo, gran parte de la madurez se forma en la continuidad. Seguir orando, seguir obedeciendo, seguir perdonando, seguir esperando, seguir congregándote, seguir dando pasos aunque sean pequeños. Ahí se forja una fe sólida, una fe menos dependiente del impulso y más arraigada en la verdad. No quiero romantizar el sufrimiento, porque la Biblia no lo hace, pero sí quiero decirte que Dios sabe usar hasta tus temporadas más pesadas para ensanchar tu capacidad espiritual. Hay cosas que no habrías aprendido en abundancia. Hay dimensiones de ternura divina que no se descubren cuando todo sale bien. Hay niveles de compasión, paciencia y dependencia que solo nacen cuando el alma toca fondo y descubre que abajo de su fondo todavía están los brazos eternos de Dios. Yo no sé cuánto tiempo llevas cansado. No sé si vienes de una temporada corta o de años. No sé si el peso se llama duelo,
traición, enfermedad, depresión, ansiedad, frustración ministerial, decepción matrimonial, agotamiento económico o simplemente una suma de golpes que te fueron vaciando. Pero sí sé esto, Cristo sigue diciendo, venid a mí. No dice venid cuando estén fuertes, no dice venid cuando entiendan, no dice venid cuando ya no lloren, no dice venid cuando les vuelva la pasión, dice venid, ven hoy, ven así, ven como puedes, ven aunque apenas puedas hablar, ven aunque vengas confundido, ven aunque te sientas indigno, ven aunque la culpa te grite, ven aunque la decepción te haya endurecido, ven aunque llevas meses apagado, ven aunque otros no entiendan, ven aunque tú mismo no te entiendas, ven a Cristo, porque si vienes a una fórmula te cansarás otra vez, si vienes a un hombre te desilusionarás, si vienes a una emoción se disipará, si vienes a una rutina se secará, pero si vienes a Cristo encontrarás descanso para tu alma. Y quiero decirte algo más antes de cerrar. El cansancio no solo se rompe descansando en Dios, también se rompe soltando lo que Dios nunca te mandó cargar. Hay asuntos que te corresponden y asuntos que no. Hay cruces que sí son parte del llamado y cruces que nacieron del control. Hay responsabilidades santas y pesos falsos. Hay cargas que vienen de obediencia y otras que nacen de querer manejar lo inmanejable. Hoy el Espíritu Santo está desenmascarando algunas de esas cargas falsas. No te corresponde cargar la salvación de todos, no te corresponde controlar el tiempo de Dios, no te corresponde sostener tu imagen delante del mundo, no te corresponde resolver en una noche lo que Dios está trabajando por procesos, no te corresponde castigarte eternamente por errores ya confesados, no te corresponde vivir como si todo dependiera de tus hombros, le corresponde a Cristo ser Dios y a ti te corresponde ser hijo. Le corresponde a Cristo sostener el universo y a ti te corresponde confiar. Le corresponde a Cristo la obra perfecta y a ti te corresponde descansar en ella y obedecer desde esa gracia. Tal vez la palabra más espiritual que hoy puedes practicar es esta, soltar. Soltar no es rendirse ante el mal. Soltar no es volverse indiferente. Soltar no es abandonar la oración. Soltar es dejar de pretender controlar lo que solo Dios puede gobernar. Soltar es poner a los pies de Cristo lo que ya te estaba rompiendo la espalda. Soltar es decir, Señor, esto me importa, pero ya no lo voy a cargar como si fuera el Salvador de mi casa. Ese eres tú. Soltar es decir, Padre, sigo creyendo, sigo orando, sigo sembrando, pero rechazo vivir estrangulado por el miedo. Soltar es decir, no entiendo todo, pero vuelvo a ti. Y cuando uno suelta en las manos correctas no pierde, descansa. Yo creo, como aplicación pastoral y no como una fórmula mágica, que hoy Dios quiere hacer 3 cosas en personas que están escuchando este mensaje. Primero, quiere darte permiso santo para reconocer tu cansancio sin vergüenza. Segundo, quiere quebrar la mentira de que estás solo. Tercero, quiere devolverte una forma nueva de fuerza, no necesariamente ruidosa, pero sí real. Una fuerza que no nace de la adrenalina, sino de la comunión. Una fuerza que no depende del aplauso, sino de la presencia. Una fuerza que quizás no te hará correr hoy mismo, pero sí te hará dar el siguiente paso, y luego otro, hasta que un día descubras que atravesaste lo que pensabas que te iba a destruir. Porque eso hace Dios. No siempre te saca evitando todo valle. A veces te sostiene atravesándolo, y cuando miras atrás te das cuenta de que hubo una vara, un cayado, una mesa en medio de angustiadores, una voz suave en la cueva, pan en el desierto, gracia en el trono, renovación día a día y un Cristo cargando contigo. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo rechazo la condenación que te hacía creer que tu cansancio era señal de abandono. Rechazo la mentira que te hacía pensar que ya no había fuerza para ti. Rechazo el discurso del infierno que te repetía que tu mejor tiempo ya pasó, que ya no volverías a levantarte, que se apagó algo para siempre. No, mientras Cristo siga sentado en el trono de la gracia, todavía hay socorro oportuno. Mientras el pastor siga vivo, todavía hay aguas de reposo. Mientras el Espíritu Santo siga obrando, todavía hay renovación de día en día. Mientras la cruz siga siendo suficiente, todavía hay reposo para el pueblo de Dios. Y te lo digo con toda la fe de mi alma,
no te vas a quedar para siempre debajo del enebro. No te vas a quedar para siempre en la cueva. No te vas a quedar para siempre en la noche interior. No te vas a quedar para siempre cargando esto solo. El Señor te va a restaurar. El Señor te va a fortalecer. El Señor te va a enseñar a descansar de nuevo. El Señor va a romper el peso del cansancio que venías arrastrando y va a poner dentro de ti una fuerza que no será tuya, sino de Él. Tal vez no sentirás un trueno. Tal vez no verás fuegos artificiales. Tal vez solo saldrás de este mensaje respirando un poco mejor. Tal vez solo podrás volver a decir, Señor, aquí estoy. Tal vez solo te animarás a dormir esta noche sin pelear tanto con tu mente. Tal vez solo te levantarás mañana con una gota de esperanza nueva. Pero no desprecies esa gota, porque a veces el milagro empieza así, a veces la restauración comienza en silencio, a veces el peso se rompe primero adentro, y cuando se rompe adentro, tarde o temprano se notará afuera. Ora conmigo, Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te entrego el peso del cansancio, te entrego lo que me agota, lo que me drena, lo que me roba la paz, lo que me viene doblando por dentro. Gracias porque no me rechazas en mi debilidad. Gracias porque en Cristo encuentro descanso para mi alma. Renueva mis fuerzas, sostén mi mente, sana mis heridas, reordena mi interior. Enséñame a soltar lo que no me corresponde cargar y a confiar en tu gracia. Yo declaro que no estoy solo, que no estoy desamparado y que tu socorro llega a tiempo. Hoy recibo tu paz, tu consuelo y tu fuerza. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios, Cristo rompe mi cansancio. Suscríbete al canal, comparte este mensaje con alguien que hoy necesite fuerzas nuevas y no dejes de creer, porque el mismo Dios que te sostuvo hasta aquí te va a llevar al otro lado. ¿Alguna vez llegaste a ese punto en que el cuerpo sigue caminando, pero el alma ya se quedó sentada al borde del camino? ¿Te pasó alguna vez que seguiste cumpliendo, seguiste sonriendo, seguiste respondiendo mensajes, seguiste yendo al trabajo, seguiste pagando cuentas, seguiste atendiendo a todos, seguiste sirviendo incluso en la iglesia, seguiste siendo el fuerte de la casa, la que resuelve, el que sostiene, la que organiza, el que no puede quebrarse, y por dentro sentías que había algo que se estaba apagando? Porque hay un cansancio que se cura con una noche de sueño. Pero hay otro cansancio que no se arregla durmiendo 8 horas. Hay un cansancio que no está en la espalda, está en el espíritu. No está en las piernas, está en el corazón. No está en el calendario, está en el alma. Y ese es el más peligroso de todos, porque no siempre se nota. La gente te sigue viendo prolijo, funcionando, llegando a horario, cumpliendo metas, pagando la renta, levantando a los niños, predicando, cantando, liderando, vendiendo, produciendo, rindiendo. Y entonces nadie se imagina que por dentro estás seco. Nadie se imagina que por dentro te sentís como una lámpara que todavía alumbra, pero que ya no tiene aceite para mucho más. Y hoy vine a hablarle a la gente que está cansada de un modo que no sabe explicar. A la gente que no necesariamente quiere abandonar a Dios, pero sí quiere abandonar la presión. A la gente que no perdió la fe, pero perdió la fuerza. A la gente que ama, que sirve, que trabaja, que pelea, que resiste, pero en la intimidad dice, Señor, no sé cuánto más puedo seguir así. Y si ese eres tú, escúchame bien, porque esta palabra no viene para avergonzarte, no viene para decirte que eres flojo, no viene para decirte que te falta carácter, no viene para añadirte otra carga espiritual encima de todas las cargas que ya traes. Viene para recordarte algo que el cielo no ha olvidado. Dios no te diseñó para que el trabajo te convierta en una máquina. Dios te diseñó para que el trabajo tuviera propósito, no para que el trabajo devorara tu identidad. Hay gente que cree que la santidad es aguantar hasta romperse. Hay gente que cree que la madurez es no decir nunca ya no puedo. Hay gente que cree que servir a Dios significa desgastarse hasta quedar irreconocible, pero eso no es Biblia. Eso es orgullo disfrazado de responsabilidad. Eso es agotamiento maquillado de fidelidad. Eso es una cultura que te aplaude por producir, pero no sabe qué hacer contigo cuando te ve llorando en silencio. La Escritura dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate en eso. Antes de la caída ya existía el trabajo. El trabajo no nació como castigo. El pecado sí arruinó la experiencia del trabajo, pero el trabajo en sí no es maldición. El trabajo es parte del diseño. Dios puso al hombre en el huerto para labrar y guardar, o sea, para cultivar y cuidar, para producir y proteger
para participar con Dios en algo que tiene sentido. Y aquí hay algo precioso. Esa idea hebrea relacionada con trabajar y servir en Génesis 2:15 nos deja ver que el trabajo en su intención original no era esclavitud vacía, era servicio con significado. Era una tarea ligada a la responsabilidad delante de Dios. El problema no es trabajar. El problema es cuando el trabajo deja de ser una expresión de propósito y se convierte en un tirano. El problema no es producir. El problema es cuando tu producción empieza a definir tu valor. El problema no es tener una agenda. El problema es cuando tu agenda se sienta en el trono que le pertenece a Dios. Porque una cosa es tener trabajo y otra cosa es que el trabajo te tenga a ti. Una cosa es cumplir una asignación y otra cosa es confundir tu asignación con tu identidad. Una cosa es que Dios te haya dado manos para edificar y otra muy distinta es que termines creyendo que si tú paras el universo se cae. Escúchame esto con amor. Tú no eres el Mesías de tu empresa. No eres el redentor de tu familia, no eres el salvador de tu ministerio, no eres el oxígeno del mundo. Y cuando empiezas a vivir como si todo dependiera de ti, tarde o temprano te vas a quebrar porque estás intentando ocupar un lugar que solo le corresponde a Dios. Y ahí empieza el vaciamiento interior. Empieza cuando ya no sabes descansar sin sentir culpa. Empieza cuando tienes un día libre y no puedes disfrutarlo porque tu cabeza sigue trabajando. Empieza cuando te despiertas cansado. Empieza cuando ya no oras por deleite, sino por supervivencia. Empieza cuando dejas de conversar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, porque solo te queda energía para resolver. Empieza cuando la vida se te vuelve una sucesión de pendientes. Empieza cuando tu corazón ya no canta, solo administra. Y uno de los errores más tristes que cometemos es espiritualizar ese desgaste. Decimos, no, es mi cruz. Decimos, no, es el precio de los que sirven. Decimos, no, es que los que Dios usa mucho también se cansan mucho. Y cuidado, claro que servir cuesta, claro que trabajar agota, claro que la vida tiene temporadas pesadas, pero no todo agotamiento viene de una gran unción. A veces viene de malos límites, a veces viene de querer hacerlo todos solos. A veces viene de no escuchar cuando Dios viene susurrando hace rato, hijo, hija, sí, no. Mira a Moisés en Éxodo 18. El hombre estaba haciendo una obra extraordinaria. Nadie puede discutir su llamado. Nadie puede negar su obediencia. Nadie puede cuestionar que estaba al frente del pueblo por mandato divino. Pero su suegro Yetro lo mira y le dice algo que para mí debería estar pegado en la pared de muchos líderes, muchos padres, muchas madres, muchos servidores, muchos emprendedores. Le dice, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Eso es tremendo. No le dijo, eres un pecador. No le dijo, te falta fe. No le dijo, si fueras más espiritual podrías con todo. Le dijo, así te vas a reventar. Y hay gente que necesita escuchar hoy una verdad simple y brutal. No todo lo que haces mal lo haces por maldad. A veces lo haces por inercia, a veces por miedo, a veces por necesidad de control, a veces porque aprendiste a sentirte útil solo cuando estás agotado, a veces porque creciste creyendo que descansar era de vagos y que parar era fracasar, a veces porque te acostumbraste tanto a ser indispensable que ya no sabes cómo ser simplemente hijo de Dios. Pero Yetro le dice a Moisés algo poderosísimo. Delega, comparte la carga, estructura, selecciona gente, suelta parte del peso. En otras palabras, el consejo santo no fue ora más y aguanta, fue cambia la manera en que estás sosteniendo esto. Y aquí hay una aplicación pastoral importante. Delegar no es falta de fe, delegar no es pereza, delegar no es desentenderse, delegar muchas veces es obediencia. Es reconocer que Dios no te llamó a jugar a ser omnipresente. Te llamó a servir con humildad. Te llamó a ser fiel, no a ser infinito. Hay matrimonios que están sufriendo porque uno de los dos está casado con el trabajo. Hay hijos que no se quedaron sin techo, ni sin comida, ni sin escuela, pero sí se quedaron sin padre presente, sin madre presente, porque el trabajo se llevó toda la parte viva de esa persona. Hay gente que llega a la iglesia y dice, estoy cumpliendo, estoy diezmando, estoy sirviendo, pero hace meses que no siente paz. Hace meses que no ríe con libertad. Hace meses
que no se sienta en una mesa sin revisar el celular. Hace meses que no mira al cielo sin pensar en lo próximo. Y Dios no quiere solo tus manos, Dios quiere tu corazón vivo. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso dignifica el trabajo, sí, pero también lo ordena. Porque dice que lo hagas como para el Señor, no como para la aprobación de la gente, no como para alimentar el ego, no como para demostrarle algo a un padre ausente, no como para probar que sí vales, no como para callar tus inseguridades, como para el Señor. Y cuando algo se hace para el Señor, no puede convertirse en un ídolo. Porque el Señor no comparte su lugar con ninguna tarea, ningún sueldo, ninguna meta, ninguna oficina, ningún ministerio, ningún proyecto. Déjame decirte algo que tal vez te sacuda. El trabajo es un buen siervo, pero un amo espantoso. Cuando el trabajo ocupa su lugar correcto, te da dignidad, orden, provisión, fruto, satisfacción sana. Pero cuando el trabajo se sienta en el trono, te chupa el alma, te roba la oración, te roba la ternura, te roba la capacidad de contemplar, te roba la gratitud, te roba el asombro, te roba el domingo aun cuando físicamente no estés trabajando. Y terminas comiendo, como dice el Salmo 127:2, pan de dolores. Qué expresión fuerte, pan de dolores. Gente que sí come pero no disfruta, gente que sí gana pero no descansa, gente que sí avanza pero no vive, gente que sí construye pero por dentro está desmoronada. Y el salmista se anima a decir algo casi ofensivo para la cultura de la hiperproductividad. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No dice que no trabajes, no dice que no madrugues nunca, no dice que no haya temporadas intensas. Dice que es en vano vivir en ansiedad permanente como si tu desgaste garantizara el resultado. Dice que hay una diferencia entre esforzarte y desangrarte. Dice que hay un punto en el que ya no estás edificando con fe, estás sobreviviendo con angustia. Y escúchame, el sueño también es un acto espiritual. Dormir no es solo un proceso biológico. Dormir, bien entendido, es una declaración teológica. Es acostarte diciendo, Señor, yo ya no puedo seguir, pero tú sigues gobernando. Yo cierro los ojos, pero tú no. Yo suelto, pero tú sostienes. Yo descanso, pero el cielo no entra en pánico. Hay gente que no puede dormir porque no sabe soltar. Y no sabe soltar porque en el fondo cree que todo depende de ella. Y allí el agotamiento se convierte en una religión cruel. Pero Jesús irrumpe en medio de esa locura y dice en Marcos 6:31 a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Qué frase más tierna, qué frase más humana, qué frase más santa. Porque el texto dice que eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Es decir, estaban ocupadísimos haciendo cosas buenas. No estaban pecando, no estaban perdiendo el tiempo. Estaban ministrando, estaban sirviendo, estaban resolviendo. Y aún así Jesús no les dijo, muchachos, aguanten un poco más. Les dijo, apártense, descansen. ¿Te das cuenta? El mismo Cristo que multiplicaba panes, levantaba muertos y enseñaba a multitudes, entendía que la gente que sirve también necesita parar. El descanso no es traición a la misión, el descanso es parte de la misión. Porque un alma seca empieza a servir desde el resentimiento. Un corazón agotado empieza a contestar mal, a endurecerse, a perder compasión. Una persona vaciada por dentro sigue haciendo lo correcto por un tiempo, sí, pero cada vez con menos gozo y más irritación. Y aquí quiero abrirte el corazón. Hay personas que no abandonaron a Dios por rebeldía, se enfriaron por cansancio, no se volvieron malas, se vaciaron, no dejaron de amar a Cristo, dejaron de poder sentir. Se quedaron tan ocupadas sosteniendo tanto que se desconectaron de la fuente. Y cuando se desconectan de la fuente, entonces intentan vivir del tanque de reserva. Y uno puede hacerlo un tiempo, claro, pero no para siempre. Por eso me conmueve tanto la historia de Elías en 1 Reyes 19. Porque venía de una victoria monumental, venía de ver fuego caer del cielo, venía de demostrar que Jehová era Dios. Venía de una de las escenas más impactantes de toda la Escritura. Y el siguiente capítulo lo encuentra debajo de un enebro diciéndole a Dios, basta ya, quítame la vida. Qué contraste, del Monte Carmelo al enebro, del fuego a la desesperación, del milagro público al colapso privado. Y esto debería enseñarnos algo muy serio.
Los grandes momentos espirituales no te vuelven inmune al agotamiento. Una victoria enorme no reemplaza el cuidado del alma. Haber tenido una experiencia gloriosa con Dios no significa que no te puedas quebrar al día siguiente. Elías estaba cansado, asustado, solo, saturado. Y Dios no lo reprende primero. Dios no le da un sermón inmediato. Dios no le dice, qué vergüenza después de todo lo que viste, mira cómo estás. No, primero lo deja dormir, luego le da comida, luego le da agua, luego lo deja dormir otra vez y después vuelve a alimentarlo. Eso es precioso, porque a veces queremos escuchar a Dios, pero estamos demasiado agotados para procesar su voz. A veces queremos una palabra profética, pero lo primero que Dios quiere darte es pan y reposo. A veces dices, Señor, háblame, y el Señor responde, primero siéntate, come y duerme, porque largo camino te resta. Dios no despreció la humanidad de Elías. Dios ministró su agotamiento. Y yo siento decirte de parte del Señor algo muy simple. No eres menos espiritual porque necesites descansar. No eres menos ungido porque estés cansado. No eres menos fiel porque te duela el alma. No eres menos creyente porque hayas llegado al límite. El límite humano no escandaliza a Dios. Él te hizo del polvo. Él conoce tu marco. Él sabe que no eres de acero. Lo que sí puede destruirte es negarlo. Lo que sí puede romperte es seguir empujando como si nada pasara. Lo que sí puede vaciarte del todo es convertir el cansancio en identidad y la presión en estilo de vida. Y por eso hoy Dios viene a desarmar una mentira. Tú no naciste para vivir permanentemente drenado. Sí, habrá batallas. Sí, habrá semanas pesadas. Sí, habrá procesos. Sí, habrá noches largas. Pero vivir crónicamente consumido, amargado, irritable, disociado, sin gozo, sin presencia, sin interioridad, no es sinónimo de fidelidad. Mateo 11:28, 3:0 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Me conmueve que Jesús nos llama primero a los exitosos, a los admirados, a los que tienen todo resuelto, llama a los trabajados y cargados, a los agotados, a los saturados, a los que ya no pueden con el peso. Y el descanso que ofrece no es solo una siesta emocional. En el sentido del texto, Jesús está hablando de un descanso profundo del alma. El término griego que se asocia aquí, anapauo, comunica la idea de refrescar, aliviar, dar reposo verdadero. No es una evasión momentánea, es restauración, no es anestesia, es renovación. No es distraerte un rato para luego volver igual. Es encontrarte con alguien que te quita el peso de tener que cargar la vida sin él. Jesús no dijo, vengan a mí y les daré una agenda más eficiente. No dijo, vengan a mí y les enseñaré a ser más productivos. No dijo, vengan a mí y les daré una nueva app de organización. Dijo, yo os haré descansar. Porque el problema más profundo del cansancio humano no siempre es cantidad de trabajo. A veces es ausencia de comunión, a veces es trabajar desde la herida, a veces es servir desde la necesidad de ser aprobado, a veces es correr sin saber quién eres, a veces es llevar yugos que Cristo nunca te pidió cargar. Y allí Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, cambia de yugo, porque yugo vas a tener. Todos servimos a algo, todos cargamos algo, todos respondemos a un Señor. La pregunta no es si tienes yugo, la pregunta es cuál. El yugo del éxito te va a romper, el yugo de la comparación te va a envenenar, el yugo de la autoexigencia te va a dejar sin aire, el yugo del perfeccionismo te va a volver insoportable contigo y con los demás, el yugo del temor a fracasar te va a hacer vivir acelerado, pero el yugo de Cristo, dice Él mismo, es fácil y su carga ligera. Eso no significa ausencia de compromiso, significa presencia de gracia. Significa que ya no trabajas para ser amado, trabajas desde el amor. Ya no sirves para demostrar tu valor, sirves porque ya tienes valor en Él. Ya no produces para construir una identidad, produces desde una identidad recibida. Isaías 40 habla a gente agotada, desanimada, golpeada por la espera, y lanza esta promesa, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me encanta que no dice los que impresionan a Jehová, no dice los que nunca lloran, no dice los que jamás dudan, dice los que esperan. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos,
es dejar de confiar en el brazo propio como fuente final. Es mirarlo a Él como el que sostiene, renueva, levanta, reordena, fortalece. Es decir, Señor, yo llegué hasta aquí, pero el resto ya no lo fabrico yo, lo espero de ti. Y necesito decirte algo que quizá venga a romper una cadena. Renovar fuerzas no es volver a la misma locura con más energía. No es echarle gasolina al mismo ritmo que te destruyó. Renovar fuerzas es recibir una vida nueva, una forma nueva, una prioridad nueva, una perspectiva nueva. Hay personas que le piden fuerzas a Dios pero no quieren cambiar nada. Solo quieren más energía para seguir mal. Y Dios no siempre te va a fortalecer para sostener un desorden. Muchas veces te va a renovar cambiando la manera en que vives. Tal vez tu renovación empieza cuando aprendes a decir que no. Tal vez cuando apagas el teléfono un rato. Tal vez cuando vuelves a comer en paz. Tal vez cuando pides ayuda. Tal vez cuando delegas. Tal vez cuando lloras lo que nunca lloraste. Tal vez cuando dejas de llamar responsabilidad a lo que en realidad es esclavitud. Tal vez cuando vuelves a orar sin apuro. Tal vez cuando entiendes que no todo lo urgente es eterno. Tal vez cuando reconoces que tu alma vale más que tu rendimiento. Y yo sé que alguno está pensando, pero si paro se me cae todo. ¿Seguro? O tal vez se te cae la ilusión de control. O tal vez se cae una estructura que nunca debió descansar sobre tus hombros. O tal vez Dios está esperando que aflojes para mostrarte que Él sigue siendo Dios sin tu sobreesfuerzo neurótico. Perdóname la crudeza, pero hay gente que se siente humilde porque trabaja mucho y en realidad está presa de la soberbia de creer que todo depende de ella. La verdadera humildad también sabe sentarse, también sabe callar, también sabe dormir, también sabe decir no alcanzo, también sabe decir necesito ayuda, también sabe decir hoy no doy para más. Y eso no te hace menos hombre. No te hace menos mujer, no te hace menos líder, te hace humano. Y un humano en las manos de Dios es mucho más útil que un héroe agotado intentando salvarlo todo solo. Hoy el Señor te recuerda algo fundamental. Tu valor no se mide por cuánto produces, sino por de quién eres. Eres hijo antes que empleado. Eres hija antes que jefa. Eres amado antes que eficiente. Eres persona antes que recurso, eres alma antes que allenda. Y cuando eso se te desordena, todo empieza a pudrirse por dentro, aunque por fuera siga pareciendo impecable. Por eso la renovación de Dios casi siempre empieza devolviéndote a lo esencial. Vuelve a la mesa, vuelve a la oración, vuelve a la palabra, vuelve a la presencia, vuelve a la conversación honesta, vuelve al descanso sin culpa, vuelve a la comunión con gente sana. Vuelve a la risa limpia, vuelve a mirar a tus hijos a los ojos, vuelve a abrazar sin estar pensando en lo siguiente, vuelve a respirar profundo y a recordar que el reino de Dios no avanza por tu ansiedad. Y si hoy te das cuenta de que el trabajo te vació por dentro, no te condenes, escucha la invitación del Señor. Él no te trae aquí para humillarte, te trae para llenarte otra vez, no para decirte fallaste, sino para decirte ven, ven cansado, ven cargado, ven sin discurso, ven sin maquillaje espiritual, ven sin fingir, ven con la verdad de tu agotamiento, ven con tus manos temblando, ven con tu corazón saturado, ven con tu silencio, ven con tu frustración, ven con tu desgano, ven cómo estás, porque Cristo no solo recibe a los fuertes, Cristo recibe a los rendidos, y cuando te recibe no te usa primero, te restaura primero, no te exprime, te sana, no te exige una sonrisa, te da descanso, no te pide performance, te ofrece presencia. Y yo creo con todo mi corazón que hoy Dios va a tocar a gente que hace tiempo no llora delante de Él. Gente que llora en el auto, sí. Gente que llora en la ducha, sí. Gente que llora escondida, sí, pero no delante de Dios. Porque hace tiempo que hasta para quebrarse está apurada. Hoy el Señor te dice, aquí no tienes que rendir, aquí solo tienes que venir. Tal vez llevas meses diciendo, después de esta temporada voy a descansar. Y llega otra temporada, y otra, y la vida se te va prometiéndote pausas que nunca llegan. Pues hoy tal vez no necesitas una promesa para después, necesitas una obediencia hoy. Hoy, no el año que viene, no cuando termines el proyecto, no cuando se ordene todo. Hoy, detente un momento. Haz inventario del alma. Pregúntate con honestidad, ¿estoy viviendo o solo estoy cumpliendo? ¿Estoy sirviendo a Dios o estoy siendo devorado por el ritmo?
¿Estoy trabajando con propósito o me convertí en esclavo de mi propia rueda? ¿Hace cuánto no siento paz? ¿Hace cuánto no disfruto? ¿Hace cuánto no descanso de verdad? ¿Hace cuánto no vengo a Cristo, no a pedirle resultados, sino a dejarle cargas? Y si descubres que estás vacío, no te asustes. Vacío en las manos correctas es terreno fértil para un nuevo llenado. El problema no es estar vacío, el problema es llenarte de lo incorrecto, llenarte de más ruido, llenarte de más compromisos, llenarte de más escapismo, llenarte de más pantalla, llenarte de más trabajo para no sentir. No, que Dios te llene, que te llene de su paz, que te llene de su orden, que te llene de su sabiduría, que te llene de valor para poner límites, que te llene de humildad para pedir ayuda, que te llene de discernimiento para diferenciar entre asignación y obsesión, que te llene de descanso santo, que te llene de fuerzas nuevas, no recicladas, nuevas, no maquillaje, renovación, no adrenalina, presencia, no impulso de orgullo, soplo del Espíritu. Y escucha esto para terminar, Dios no solo quiere sacarte del agotamiento, quiere enseñarte a vivir de una manera en que no vuelvas a llamar bendición a lo que lentamente te destruye. Porque hay ritmos que parecen éxito desde afuera, pero son ruina lenta por dentro. Y el Señor te ama demasiado como para dejarte seguir así eternamente. Yo no sé quién necesitaba oír esto, pero lo voy a decir como me arde en el alma. Tu vida vale más que tu lista de tareas. Tu matrimonio vale más que tu puesto. Tus hijos valen más que tu próxima meta. Tu comunión con Dios vale más que tu reputación de indispensable. Y si para preservar el alma hay que reorganizar la agenda, entonces reorganiza la agenda. Si para seguir vivo por dentro tienes que bajar el ritmo, bájalo. Si para oír a Dios tienes que apagar el ruido, apágalo. Si para sanar tienes que admitir que no puedes solo, admítelo. No chirrindas, pero tampoco te sigas reventando. No abandones la carrera, pero tampoco la corras como si Cristo no caminara contigo. No dejes de trabajar, pero no permitas que el trabajo te robe a ti mismo. Porque cuando el trabajo te vacía por dentro, Dios no te desecha, Dios te renueva. Te renueva en el secreto, te renueva en la quietud, te renueva en la mesa, te renueva en el descanso. Te renueva cuando vuelves a su voz, te renueva cuando cambias de yugo, te renueva cuando esperas en Él, te renueva para que vuelvas a servir, sí, pero ahora desde la gracia y no desde la desesperación. Te renueva para que vuelvas a producir, sí, pero ahora con paz. Te renueva para que vuelvas a pelear, sí, pero con el alma viva. Te renueva para que no solo sobrevivas, sino que vuelvas a vivir. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, por el que está agotado y no lo dijo, por la que está rota y lo disimuló, por el que siguió funcionando mientras por dentro se vaciaba, por la que lleva meses comiendo pan de dolores. Hoy te pido que rompas el yugo de la ansiedad, de la autoexigencia, del perfeccionismo, del temor a no alcanzar. Trae descanso santo, trae orden, trae lágrimas limpias, trae sueño al que no puede dormir, trae paz al que no puede parar la mente, trae humildad para pedir ayuda, trae sabiduría para delegar, trae valentía para poner límites. Y sobre todo, Señor, atrae otra vez a tus hijos a Cristo, al único que da descanso al alma. Renueva fuerzas, levanta al cansado, sostén al que ya no puede más. Y que de esta temporada no salgamos solamente más productivos, sino más sanos, más sabios, más llenos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien que esté cansado en silencio. Suscríbete al canal, quédate cerca y no te vayas sin recordar esto. No estás solo, no estás olvidado, no estás acabado. Si el trabajo te vació por dentro, Dios todavía puede renovarte por completo. Hay cansancios que no se ven, no dejan yeso, no dejan muletas, no dejan vendas, pero te parten por dentro. Hay personas que se levantan, se bañan, se peinan, sonríen, van al trabajo, sirven en la iglesia, atienden a la familia, contestan mensajes, pagan cuentas, hacen compras, aparentan normalidad. Y por dentro llevan una tormenta que no le contaron a nadie. No están muertos, pero tampoco sienten que están viviendo. No se han rendido, pero ya no saben cuánto más pueden resistir. Y lo más duro de todo es que hay un tipo de cansancio que no se va durmiendo una noche más, porque no es cansancio de músculos, es cansancio del alma. A veces el estrés no llega haciendo ruido,
no entra pateando la puerta, entra de puntillas. Se mete en la rutina, se acomoda en la agenda, se disfraza de responsabilidad, se viste de compromiso, se presenta como productividad. Y cuando te quieres dar cuenta, ya no sabes descansar sin sentir culpa.